En este video vamos a hablar de la evolución de los cultivos ilícitos en Colombia. Lo primero que tenemos que saber es que es un cultivo ilícito. Un cultivo ilícito es el uso de un terreno para cultivar productos no permitidos por las leyes. Se utiliza en Colombia, entre otros países, para hacer referencia a una serie de cultivos bajo el argumento que el cultivo como tal no es ilícito, sino su uso posterior a ser cultivado. En el caso de Colombia, la marihuana, coca y amapola son los cultivos de mayor apariencia. ¿Qué leyes no permiten los cultivos ilícitos? Artículo 1 de la Ley 45 de 1946. Prohíbe el cultivo y la conservación de plantas de las cuales puedan extraerse las mencionadas sustancias. Ley 30 de 1986. Decreto 249 de 2017. Históricamente el Estado colombiano ha estado realizando grandes esfuerzos presupuestales y técnicos para acabar con la problemática de los cultivos ilícitos en las diferentes áreas donde se realiza periódicamente esta práctica ilegal. En gran parte, estos esfuerzos han generado un incremento en dicha práctica, lo cual agranda más el problema a solucionar, ocasionando en sí la dispersión de los cultivos de coca y amapola en diferentes puntos del país. Esto también ayudando al surgimiento del conflicto interno que se ha vivido durante los tiempos en nuestro país. Por consecuencia, este método de producción ilegal genera en el medio ambiente un impacto negativo directo, trayendo peligrosos cambios en el ambiente y la geografía natural donde se realizan este tipo de actividades ilegales. A nivel medioambiental en Colombia existe una gran porción de bosques naturales, ricos en fauna y flora, pero estos no han sido ajenos a la tala indiscriminada. Durante estos años de lucha contra el narcotráfico, se basó en la creencia de que los carteles de Medellín, Cali, Norte del Valle, importaban base de Bolivia y Perú, la procesaban y exportaban cocaína. Nadie pensaba que en Colombia se estuvieran concentrando grandes plantaciones. Entre 1987, cuando comenzó la erradicación registrada de la coca, y 1994, nunca se erradicaron más de 1000 hectáreas por año. Tras la muerte de Pablo Escobar se hizo evidente que, a pesar de esto, el narcotráfico no había disminuido, las organizaciones criminales no se habían debilitado, la política nacional había sido infiltrada por dineros del narcotráfico, los esfuerzos de interdicción y erradicación eran insuficientes. Se estaban consolidando los cultivos de coca en múltiples regiones, las mismas que hasta hoy son las mayores cultivadores del país. Entre 1995 y 2000, Colombia se convirtió en el mayor cultivador de hoja de coca del mundo. La primera década del siglo XXI reflejó el impacto de una política consistente y sostenida en el tiempo. La fumigación con glifosato tuvo varias consecuencias. La muerte de un porcentaje importante de las matas fumigadas. En algunas regiones los cultivadores optaron por soquear sus cultivos para salvarlos, pero las matas soqueadas necesitaban hasta 24 meses para recuperar su productividad. Las plantas asperjadas, que no recibieron una dosis letal, perdieron su capacidad para producir hojas al ritmo de antes, y hay quienes alegan que también disminuyó el contenido de alcaloides. Por otra parte, hasta el 2002, debido al Plan Colombia, las actividades de erradicación, aunque ilimitadas por la zona de despeje, estaban en ascenso. Tras la ruptura de las conversaciones en 2002, la erradicación aumentó y afectó tanto el número de hectáreas cultivadas como el rendimiento por hectárea. En el último periodo que analizamos, se pueden ver los efectos de un cambio radical en la política contra los cultivos, pues la aspersión fue reducida y eventualmente suspendida. El método colombiano era más eficiente que el bolivariano o el peruano. Poco a poco se abandonó la política de aspersión aérea hasta que en octubre de 2015 se prohibió del todo por orden de las Cortes. El abandono de la campaña de aspersión es evidente. Una vez se disminuye y se acaba la aspersión aérea, los rendimientos de los cultivos y la producción de cocaína empiezan un rápido ascenso, que no necesariamente se puede relacionar con la expansión de los cultivos. Todas las actividades relacionadas con los cultivos ilícitos, sean estos de coca, amapola o marihuana, generan impacto negativo sobre el medio ambiente, muchos de ellos con consecuencias irreversibles. En ocasiones, los cultivos se desarrollan sobre bosques primarios y secundarios, donde hasta el momento de la implementación del cultivo, las actividades antrópicas no generaban impactos ambientales de grandes magnitudes. Es así como algunas de estas áreas son habitadas por comunidades indígenas, que siempre habían vivido en armonía con la naturaleza, utilizando los bosques de manera sostenible. ¿Cuál es el fin de los cultivos ilícitos? Lo podemos tener aquí. Tener personas adictas a estas sustancias. Las personas adictas a menudo tienen uno o más problemas de salud relacionados con las drogas, que pueden incluir enfermedades pulmonares o cardíacas, embolia, cáncer o problemas de salud mental. La presente investigación se enfocará en el estudio de los cultivos ilícitos en Colombia, ya que el consumo de las sustancias psicoactivas sigue afectando el desarrollo de la sociedad, perjudicando directamente a nuestros jóvenes. Esto debido a que los cultivos ilícitos en nuestro país, a pesar de las políticas y las leyes, siguen creciendo cada día, sin encontrar aún la forma de frenarlos por completo. Este trabajo permitirá mostrar los inicios de los cultivos ilícitos, su avance a través del tiempo y cómo el gobierno ha tratado de frenarlos. Además, ofrecerá una mirada integral sobre el daño ambiental que generan estos cultivos debido a su expansión nacional. Muchas gracias.